Pues ya adelante si vas a llevar a los niños a la... Antes de que te los lleves, pues vamos a iniciar el servicio, ya hicimos oración, pero queremos agradecer a Dios porque, como todos saben, los días sábados tenemos reunión juvenil a las 6 de la tarde y también queremos pues dar gracias a las personas que desde la delegación Coyoacán pues han bendecido este ministerio y hoy quiero que también le den la bienvenida a Esmeralda, a Diego, que no habían venido al culto de los domingos, pero bueno, el Señor está haciendo la obra y han mandado despensa, han mandado recurso económico monetariamente para bendecir este ministerio. Eh, y pues aquí está el resultado, ¿no? Estos jóvenes que están siendo bendecidos, limpiando, como dice nuestro eslogan, ¿no? Con qué limpiará el joven su camino, con la palabra de Dios. Y gracias a los que nos bendicen con sus ofrendas y con las personas que mandaron una despensa, por ahí están los videos, donde pues se usó esta despensa, no solo fue de que se las dimos, sino que ellos a través de lo que han aprendido de estar con nosotros, se le hicieron preguntas, juegos y pues fueron bendecidos, ¿no? Damos gracias a Dios, que Dios bendiga la vida de las personas que están cooperando para esta obra. Y sean bienvenidos jóvenes, sean bienvenidos pequeños. Ahorita van a salir algunos a su clase, otros se van a quedar aquí. Pero quiero recordarles que a los que no oyeron hace 8 días, sean bienvenidos a la familia de la fe. Ahora nosotros somos también su familia y estamos a su servicio, somos sus servidores y lo que necesiten, por favor acérquense. Estamos para servirles y sobre todo para hablarles de aquel que los ama, porque Dios ama a los niños. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra prédica, ¿no? Bien, a ver, en sus palabras, de los que tienen los micrófonos, ¿quién quién me puede decir acerca del primer capítulo de Apocalipsis 12:1? De acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada, ¿por qué no es? ¿Qué son estas señales? Dice, habla una gran señal. A ver, explíqueme eso. ¿Quién es el que se anima? Por favor, acérquese el micrófono. Pues hablábamos de la Virgen y de cómo era malinterpretado el mensaje de Apocalipsis, donde era una virgen. No decía una virgen, ¿no? No decía una virgen. Bueno, hablaba de eso, ¿no? De una mujer que estaba vestida con el sol, tenía sus pies en la luna. Sí, que lo casó Nicolás semejado a la Virgen de Guadalupe. Que tenía 2 estrellas. Uno por uno. Que las 2 estrellas representaban las 12 tribus de Israel. Luego veíamos cómo se relacionaba con José, ¿no? Que esas estrellas, o sea, ese sueño que tuvo, pues era algo escatológico, ¿no? Y de cómo la iglesia iba a padecer persecución. Y ya. Pues sí, eso, que no vamos a estar exentos como cristianos, que sí nos va a tocar un tiempo de tener que ser perseguidos, ¿no? Es lo que dice el capítulo 12, creo. Ajá, pero veíamos el capítulo 12:1, Ajá, que habla de la gran señal en el cielo. Hermanos, el motivo de que también grabemos las prédicas es para que usted lo repase en casa. Sí, o sea, digo, hay que aprovechar la tecnología que tenemos a nuestro servicio y a nuestro favor, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿por qué María no es esta mujer? De acuerdo a lo que vimos la vez pasada. Obviamente no habrá su Biblia porque eso no está ahí, ¿verdad? Lo explicamos aquí. ¿Por qué María? Bueno, ¿por qué? Sí, ¿por qué María no es esta mujer? Porque Pero de acuerdo a lo que vimos. Porque la salvación viene de los judíos. Entonces esas 12 estrellas se referían a los judíos, ya que de esa mujer vendría la salvación, pero no de María. La cita bíblica donde dice que la salvación viene de los judíos. Romanos.
Romanos que, a ver, dígame su cita. No me acuerdo. No, más bien es Juan 4. Bien. Ahora, Jesús, ¿qué es? Jesús, ¿de dónde proviene? ¿Qué religión profesaba? ¿Y de qué pueblo venía? Del pueblo de Judá. Micrófono. Venía del pueblo de Judá y religión, pues, Bueno, esa era la tribu, yo pregunté el pueblo. de Nazaret. Bueno, vivía en Nazaret, nació en Belén. El pueblo de Y la Israel. educación. Fíjense, es que, por favor, ¿de qué pueblo venía Jesús? No de qué tribu ni de dónde nació. Pues, del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. ¿Que son qué? Los judíos, ¿no? Entonces le dice a la mujer, la salvación ha de venir por medio de los judíos. ¿Sí? Entonces, me quiero referir a esto, porque acuérdense que este es de hecho es uno de nuestros argumentos más sólidos de nosotros como cristianos acerca de lo que sería María de Guadalupe, la doctrina que tienen los católicos acerca de la Virgen, ¿sí? Porque Dios uno es solo uno, ¿sí? Entonces, Jesús, al ser israelita, ¿se acuerdan que quién es el fundador del monoteísmo para el mundo secular? Abraham. Abraham. Para nosotros es el padre de la fe, para los judíos es el primer patriarca, ¿sí? Pero, tomando en cuenta esta parte de que Jesús es israelita, entonces, al venir del pueblo de Israel, que recordemos que está Abraham, al que se le dan las promesas, luego está su hijo, ¿qué? Isaac. Y luego está su hijo de Isaac, que es Jacob, al cual se le cambia el nombre y se le da el nombre de Israel. Y de ahí vienen las 12, ahora sí las 12 tribus, ¿vale? Y entonces va heredándose una forma de adorar a Dios hasta que llegamos a Moisés, que se les dan las leyes, ¿sí? Y que ahí es clara y tajante la situación. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y no te vas a hacer imagen ni semejanza. Jesucristo es un israelita, vamos a hablar así como en su aspecto religioso, es un israelita que adoraba a un solo Dios. Entonces, por lo tanto, no podría fundarse una religión como es la católica, que es politeísta, que tiene más deidades, sobre un hombre, vamos a hablar así, un hombre que solo adoraba a un solo Dios, o sobre nuestro Señor Jesucristo en su figura como hombre, ¿sí? Entonces, ese es el argumento más, un argumento sólido que tenemos, ¿vale? O sea, lo que decíamos, vamos a usar la lógica. Por lógica, como nuestro Señor Jesucristo dice que Él no viene a abrogar la ley, no viene a invalidar, dice que se va a cumplir hasta la última J, la última tilde. Entonces Él no viene a cambiar nada. Por lo tanto, no va a cambiar la adoración hacia el único y verdadero Dios, como dice la palabra, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, para decir, bueno, ustedes vamos a meter santos, vamos a meter a mi mamá también, o sea, como si fuera un tráfico de influencias, ¿no? ¿Vale? Bueno, pero vamos a dar un pequeño repaso. Yo les pido que por favor vean las prédicas, repásenlas, porque es necesario para cuando... Bueno, la gran señal en el cielo, sí, obviamente se refiere, ¿no? Está hablando, vamos a Apocalipsis 12. Vamos a dar un repaso rápido. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Sí? Y de ahí nos lo relacionamos para entender quién es esta mujer. Y como yo les decía, no es que una mujer en el cielo esté flotando y está, como dice en el segundo, que va a dar a luz, sino es una simbología, es una representación del pueblo de Israel. ¿Cómo lo entendemos? Cuando vamos a Génesis y leemos lo que dice la palabra. ¿Puedes ponerme el ventilador, por favor?
O abriremos la puerta, ya no se oye música. O pon aquel, por favor, te lo pido. Y sí, mejor sí ponlo el ventilador. Entonces José, le habla a sus hermanos, ¿saben qué soñé? Que pues estaba la luna también, el sol, y había 11 estrellas, y se inclinaban hacia mí. Y entonces, pues vemos que más tarde se cumple, ¿no? Pero obviamente si hay 11 estrellas inclinándose hacia José, quiere decir que él era la 12ª estrella, ¿lo recuerdan? Bueno, entonces, quiere decir que esto del versículo 1 de Apocalipsis nos habla del pueblo de Israel. Y se acuerdan que también yo les decía que esta parte de la escritura del capítulo 12 de Apocalipsis está hablando de una cronología entre el cielo y la tierra. Cosas que pasaron en el cielo afectaron a la tierra, y que el día de hoy hay un reino espiritual que ejerce poder sobre las cosas de la tierra, ¿sí? Y entonces, en este caso, pues debemos también entender esa parte. Hay un reino bueno, que es el reino de los cielos, pero hay un reino de tinieblas que ejerce también que ejerce influencia sobre nuestra tierra, y lo podemos ver en el principio, como yo les decía. De verdad, si nos diéramos a la tarea de estudiar esta parte de Apocalipsis 12, podemos hablar desde la rebelión de Satanás y todo pasar por muchas cuestiones de la historia de la humanidad, y terminar cuando el anticristo, la bestia, el falso profeta, el Hades, son arrojados al lago de fuego, ¿sí? Es decir, Apocalipsis 12, como les dije, habla de eventos en el cielo que causan un impacto sobre el ser humano. ¿Qué dominio, qué parte de las tinieblas ejerció el primer hecho, el primer acto que las partes de las tinieblas tuvieron sobre el ser humano? En el huerto del Edén, ¿sí? Y luego ya lo puedes ver también cuando intenta matar a este niño del que habla, que estaba el dragón listo para devorarlo, ¿vale? ¿Sí se acuerdan? Bien, entonces también hablábamos de que ahora, hablábamos de que nosotros vamos a pasar por la tribulación, no por la gran tribulación, pero sí por la tribulación. Y quisiera que recordáramos personajes que han pasado por esta tribulación. ¿Se le viene a usted a la mente algún personaje de alguien que haya pasado también por esto? Que antes de obtener una salvación haya pasado por sufrimiento y por dolores de parto, por los principios de dolores y por tribulación. Pablo, José, Jonás, David. A mí me gustaría poner de ejemplo a Noé. ¿Sí? Porque tú te imaginas, así como ahora, y el Señor lo dice en Mateo 24, la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, ¿sí? Que se casaban, se daban en casamiento, o sea, la gente andaba en sus asuntos, la gente no creyó, pero hubo uno que pasó por esta tribulación antes de pisar tierra firme. Ciertamente no pasó. ¿Qué sería la gran tribulación para la era antidiluviana? Que todos murieron en el diluvio. Pero sin embargo, Noé pasó por pequeña tribulación, ¿no? Porque no creo que haya sido fácil estar tantos días dentro de esa barca, sufriendo, sin estar, en la tierra, ¿no? Imagínate, yo creo los que han estado en Anexo saben de eso, ¿no? Estar tanto tiempo en un lugar nada más, no creo que sea fácil. Y sin embargo, vamos a decir que cuando Noé tiene como alivio, ¿sí? Comparándolo, cuando al final es expulsado de la barca como si la barca fuera un vientre materno, pues ya sale, ¿no? Inclusive dice que empezó y plantó una viña, ¿no?
Pero ha de haber sido agradable tocar tierra firme, ¿no? Ha de haber sido agradable ver a esa paloma con la señal de que ya había tierra firme donde pisar, donde estar tranquilo, que ya no iban a estar en el mar, ¿no? ¿Y qué otro personaje también? Sí, José, efectivamente, porque él pasó por una situación, pero después pues fue levantado, ¿no? Dentro de la casa de Faraón y bendijo al pueblo de Israel, y a través de él también pues el pueblo fue fortalecido. Y esta parte pues también es maravillosa, ¿no? ¿Por qué? Porque también el pueblo de Israel pasó por dolores y entre tanto también por su necedad, pero al final heredaron y al final van a heredar. Al final las promesas hacia el pueblo de Israel no han quedado obsoletas, el Señor no se ha olvidado de ellos, el Señor sigue estando con ellos, ¿sí? Y como veíamos también la vez pasada, no están en una comunión amplia, porque no tienen templo, no hay donde se manifieste la presencia de Dios. Y como les decía, no tienen sacerdote que ministre, que pueda hablarle al pueblo. Sí tienen la bendición de Dios, claro, la cobertura también, pero no tienen esa relación que tú y yo tenemos con Él. ¿Por qué? Porque obviamente no han amado al que envió, que fue a Jesucristo. Entonces, tenemos que entender esta palabra, que muchos personajes antiguos pasaron por tribulación, pero ahora vamos a entrar como más de lleno a lo que es la iglesia. La iglesia, veíamos la otra parte, la prédica de hace 8 días es: ¿la iglesia sufrirá persecución? Claro que sufrirá persecución. Ahora, vamos a redondear lo que vimos hace 8 días y cerraremos con: preocúpate por perseverar hasta el fin, hermano, ¿sí? Vamos a entrar entonces a lo que sería la primera parte. ¿La iglesia pasará por persecución? Claro que sí. Vamos a Hechos 8, del 1 al 3, y luego van a leer Hechos 9, del 1 al 2, por favor. Cuando lo tenga, lo lee, por favor. Hechos 8, 1 al 3. Amén. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ok, y fíjese, aquí ve, Saulo consentía en la muerte en aquel día, y Saulo consentía en su muerte de Esteban, el varón piadoso. Dice que en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. ¿Qué hacía Saulo? Asolaba la iglesia y entraba casa por casa arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Ahora, si es el cuerpo de Cristo, es un solo cuerpo. Ahora, aquí dice que hubo gran persecución contra la iglesia. ¿La iglesia nada más seríamos nosotros los que estamos aquí hoy reunidos? Estamos rodeados de más iglesia. Hoy estamos aquí, coincidimos en los horarios, pero todos somos la misma iglesia. Aunque estamos reunidos en diferentes construcciones, pero la iglesia es la misma. Y la iglesia que el Señor fundó y que recogió la cosecha el día del Pentecostés es la misma desde estos días que habla de Hechos 1, cuando es derramado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Todo aquel que se va agregando a través de hacer la profesión de fe, a través de aceptar a Cristo, se agrega al cuerpo de la iglesia. Por lo tanto, se constituye en parte de la iglesia. Por lo tanto, está propenso cualquier cristiano a sufrir persecución.
Y obviamente, como hablábamos la vez pasada, entre más se estrechen los dolores de parto, entre más se acerque el toque de la final trompeta, los que estén cercanos, los cristianos que estén cercanos a esos días, van a sufrir más persecución, porque el misterio de la iniquidad habrá aumentado. Pero lo que hoy vamos a ver es que desde los primeros tiempos de la iglesia, ya había persecución, ya hablaba de azotes. Y lo podemos ver, ahora vamos a 9:1. Y fíjese cómo es este espíritu que instigaba a Pablo, cómo no ha cambiado, ¿no? Por favor, pónganse el micrófono. 9:1 y 2, por favor. Saulo, respirando aún amenaza su muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y fíjate, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y eso es lo que hay, esa es la persecución. Tenemos amenazas de muerte contra nosotros, discípulos del Señor. O sea, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Jesucristo, un servidor de Jesucristo. ¿Usted se considera siervo? ¿Se considera discípulo? Sí, Pues prepárese, porque tal vez sufra persecución. Ahora no quiere decir que toda la iglesia, ¿verdad? Aquí tenemos registro de hombres, Esteban, no hay el registro de a los que sacaba Pablo o Saulo en el tiempo que era el que llevaba estas cartas. No hay registro de los nombres, pero dice que los sacaba de sus casas. ¿Sabes qué pasa eso actualmente en China? Si hay personas que son cristianos y los detectan, los sacan. Inclusive les quitan sus casas. ¿Ok? Ahora fíjense, quiero que preparen, hermano Mario, Mateo 5:11, 6:22 de Lucas, hermana Fabi, y yo voy a leer Mateo 10, 16, 22. Lucas 6:22. Hermano Mario, Mateo 5:11, y yo voy a leer Mateo 10, 16, 22. Ya. Amén. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Por quién vamos a sufrir afrenta, persecución? ¿Te van a vituperar? ¿Por causa del Hijo de quién? ¿Del nombre de quién? De Jesucristo. Porque ahora tú, inclusive en las redes sociales, van a relacionar este nombre de Jesucristo con intolerancia, con falta de empatía, sobre todo, por ejemplo, hacia lo que es el movimiento LGTB, ¿sí? Porque ya cuando tú digas, soy cristiano, creo en Jesucristo, entonces se entenderá que tú estás en contra del pecado que se está incrementando en estos tiempos acerca de la inmoralidad sexual, donde ya inclusive van a legalizar la pederastia y todo esto. Entonces el nombre de Jesús estará relacionado con una contraparte, con un no estar de acuerdo con ese tipo de pensamiento. Entonces nos tacharán de intolerantes. Y vuélvalo a leer, ¿cómo dice?
Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Vamos a Mateo 5:11. Usted leyó Lucas, ¿verdad, hermana? Ahora aquí agrega otras palabras. 5:11, por favor. Del 10, por favor, al 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Amén. Y sí, lea también el 12, por favor. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjate, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En Romanos 1 ves que dice que hay hombres que detienen con injusticia la piedad de Dios. Y aquí fíjate lo que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Habrá hombres que van a detener con injusticia la predicación del evangelio. Y muchos serán arrojados tal vez a las cárceles. Muchos pastores tal vez serán metidos a las cárceles por no casar a personas del mismo sexo. Van a querer detener con impiedad la justicia de Dios, como dicen Romanos, por causa de la justicia. Pero sabes, de estos que se oponen a la injusticia, de estos es el reino de los cielos. Y ustedes y yo tenemos que sentirnos bienaventurados cuando por causa de Cristo nos persigan, nos digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Y es aquí donde tenemos que alegrarnos, porque el resultado de pasar por estos dolores será recibir un galardón. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No dice nuestro Señor, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. O sea, el Señor, ¿cuál era la función de un profeta? Hablar en lugar de otro. Por favor, pongan el micrófono para que quede el registro. Y almejas con el Hablar en lugar de hablar otro. en lugar de otro. ¿Cómo pasa esto? La presencia de Dios está en el monte Horeb. Había truenos, temblaba la tierra. Y entonces dijo el pueblo, no, que no hable Dios con nosotros. Y fue ahí cuando el Señor les da profetas. Lo que quiere decir que el ser humano, el pueblo de Israel, para que pudiera tener en su conocimiento lo que Dios quería de ellos y lo que Dios tenía que decirles, mandaba a los profetas. Entonces, estos profetas hablaban en lugar de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, es decir, a los que te han enviado, ¿sí? Aquellos que hablan de lo que Dios dice, lo cual nos constituiría a nosotros también en tomar ese papel, hablar de lo que dice la palabra, profetizar, y no es decir, o sea, no es que revelemos nueva profecía, pero profetizar es hablar lo que Dios dice que está escrito aquí, ¿sí? Que la palabra dice que todo está revelado. Lo que tú haces es hablar en el nombre de ¿quién? Vamos a Hebreos 1. Muchas veces
se da que se habla de que la profeta, y no quiero decir nombres, pero para no envanecerlos. Hebreos 1, la profeta y que profetiza y yo profetizo. ¿Y qué profetizan? Cosas ridículas. Hay una mujer que sale diciendo, yo profetizo que tú te vas a casar y la gente se alegra. Eso es lo que le gusta al pueblo, que les hablen. Yo profetizo que tú vas a tener dinero. Eso es lo que le gusta al pueblo, que le hablen. Pero vamos a ver. La palabra de Dios dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y pero quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo nos habla el Señor? Primero nos habló por los profetas y luego nos habló ¿por qué? Por su Hijo. Ok, ahora vamos a regresar a donde estábamos, Mateo 5:11. Es decir, ahora tú y yo hablamos en el nombre de ¿quién? Del que hemos creído que es Jesucristo. Y la palabra dice Mateo 5:12, gózate, alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Si a los profetas los apedreaban, entonces tú que hablas en el nombre de Cristo, que das el mensaje de salvación, el evangelio, ¿crees que no puedas pasar por persecución, por encarcelamiento, por dolores, principio de dolores? Pasaremos, hermano. No toda la iglesia, pero algunos sí. Sobre todo yo creo los que estén capacitados para cargar la cruz del evangelio. Como decía Pablo, porque soy preso de este evangelio. Él estando en la cárcel, él no decía, ay, soy preso en esto. No, él sabía que estaba preso, pero por causa del evangelio. Soy preso por este evangelio. Debemos de estar dispuestos a cargar esta cruz. Debemos de estar dispuestos a llevar este mensaje, este evangelio, y a ser condenados, rechazados. Muchos de nosotros hemos sido rechazados por nuestras familias. Yo donde convivo en la casa ya he notado, por ejemplo, que entro a un lugar donde hay una persona y se sale. No soporta que yo sea cristiano. Y eso es leve, ¿no? O sea, pero sí dices, bueno, pues yo qué mal le hago, ¿no? Y así cosas como esas, vamos a ser perseguidos, vamos a ser rechazados por causa del nombre, ¿sí? La palabra dice que los hijos entregarán a los padres y los padres a los hijos. O sea, no le interesará en aquellos días que seas su hija, que seas su hijo, te entregarán. Y habla que dirán todo mal, todo clase de mal contra nosotros mintiendo. ¿De quién fue uno de los que hablaron mal? Vamos a Hechos 6:11. Hechos 6:11. Fíjense lo que dice la palabra. Vamos a leer desde el 8, por favor. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y fíjate, esto es importante. Cuando las personas no pueden resistir a la sabiduría, aunque aquí habla que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba, dice. O sea, no a la sabiduría de Esteban en el 10, sino a la sabiduría que te da la palabra de Dios, sino a la sabiduría que te da, el que tú tengas una comunión con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios,
Dice, ¿qué dice el Señor? Vayan, prediquen. Y cuando sea el momento de hablar, no se preocupen porque el Espíritu les va a indicar. Y cuando el Espíritu te posee, cuando el Espíritu, o sea, no que te posea el Espíritu como un espíritu inmundo, pero cuando el Espíritu te usa, cuando tú eres un canal de bendición, cuando tú estás limpio en tus asuntos, el Espíritu fluye, la sabiduría de Dios fluye. Y entonces ante eso las personas se sienten amedrentadas, se sienten avergonzadas. ¿Y eso qué los hace sentir? Que dice que no pueden resistir. ¿Qué pasa cuando tú le hablas a las personas acerca de la idolatría? Se enojan profundamente. Apenas mandaron un audio pues de la familia, ¿no? No voy a decir de qué familia, pero mandaron un audio al Messenger de mi esposa. Pero un odio, hermano, terrible que se nota en la voz de esta persona y que le dice a mi esposa que yo soy un mentiroso, que yo soy un hereje, que yo he engañado a la familia, ¿sí? Que engañé pues a ustedes, ¿no? A los que no, a los que se han acercado y han recibido este mensaje, pero lo dice con un tono terrible. Y bueno, es parte de lo que nos toca, ¿no? Yo sé que el día que tal vez me encuentre con esta pariente, pues me va a decir cosas, pero pues ante la sabiduría de Dios y si yo estoy en una comunión con Dios, pues yo creo que tengo que hablar propiamente y adecuadamente. Pero las personas nos rechazan. Y esta es una señal de eso. Si nosotros lo hemos, digo, yo sé que muchos cristianos si hablaran, podrían decir, sí, yo también. Las personas, y gentes cercanas los han rechazado, gentes amadas, los padres, tal vez los hijos, rechazando a gente que se vuelve, ¿no? A Cristo. Podemos ser de personas que tienen conflictos familiares en sus casas con sus esposas, porque se han acercado a Cristo. Y se da el campo, es un campo de batalla terrible el estar dentro de un hogar donde, donde pues la esposa o el esposo es católico y la otra parte es cristiana. Y vamos a ver, acabamos de ver en Mateo 5:11 que dice que hablaban mal, ¿no? O que daban mal, que decían mentiras acerca, ¿no? Y en el 11 que dice, Esteban nos habla, hay un registro aquí en el libro de los Hechos, se puede decir que fue al primero al que hablaron y vituperiaron su nombre, o sea, le levantaron falso testimonio. Ahora sí, en el 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solivantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Él fue el primero, fue uno de los primeros que hay registro aquí, que hablaron cosas que no eran, porque Esteban jamás blasfemó contra la ley de Moisés ni contra el templo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dicen en Mateo 24 al Señor Jesucristo que viera el templo? Porque era como costumbre jurar por el templo, ¿sí? Entonces todo aquel que hablaba contra el templo también era motivo de apedreamiento y enjuiciamiento. Aquí en este caso mienten, ¿sí? Dan falso testimonio, igual que como cuando con Jesucristo, ¿se acuerdan? Cuando dieron falso testimonio y que al final no concordaban los testimonios, que aunque los habían comprado esos testimonios, pero no concordaban, ¿sí? Así, si el Hijo del Hombre, el mismo Dios hecho hombre, fue vituperado, fue calumniado, pues imagínate lo que nos espera a nosotros, ¿no? Como te decía este audio de esta persona que manda y que dice que pues somos ignorantes, que no sabemos, pero bueno, pues la escritura nos indica que no debemos tener ídolos delante de nosotros, que a Dios aborrece a los ídolos, a Dios no le gusta la idolatría y la palabra dice que Él nos cela con celo santo y con celo de Dios. Ahora vamos a Mateo 10, 16, 22. O sea, no lo hemos leído, ¿ah? Bien.
Creo que ya estoy... Quita el aire, ¿no? Ahora. Ya estoy entrando en la edad de los achaques de... En la andropausia, dice la hermana Fabi. Bien, Mateo 10, 16. He aquí... 16, 22. No, 10. Bueno, vamos a leer del 16 al 22. Mateo 10, capítulo 10. Vamos a leer del 16 al 22, ¿vale? ¿Ya están listos? La palabra de Dios dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sean pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Guárdense de los hombres, porque los van a entregar a los concilios, y en sus sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre que habla en nosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Se acuerdan que vamos a decir que vamos a cerrar? Preocúpate por perseverar hasta el fin, hermano. Ahora, fíjate lo que está diciendo aquí, y como veíamos la vez pasada en Mateo 24, ¿sí?, que le da un anuncio al pueblo de Dios, que decíamos que ciertamente le habla a judíos, pero también a judíos que se convertirían al cristianismo. Y sin embargo, fíjate que no hicieron caso a esta parte que el Señor les dijo: cuando vengan estas persecuciones, no se queden en Jerusalén, huyan a los montes. ¿Qué pasó en el año 70? ¿Por qué fue destruido el templo? Por la toma de Jerusalén por no me acuerdo cómo se llama. ¿A cuál Alejandro? ¿Fernández o cuál Alejandro? No, Alejandro Magno es antes del Imperio de Roma y todo eso. Fue Tito. Bien, pero en el año 70 se habla que fue la destrucción del templo. ¿Pero por qué fue? En parte porque ahí se refugiaron cuando asediaron a Jerusalén. Y para sacarlos del templo, pues quemaron el templo. Y literalmente por eso no quedó piedra sobre piedra. Porque fue tal el fuego que dice que hasta inclusive hay registros en el libro de Flavio Josefo, que habla de la guerra de los judíos, que inclusive los soldados romanos se llevaban piedras que habían quedado bañadas en oro. Porque se habla de que era tal el resplandor de este templo que aún las paredes estaban bañadas de oro. No obedecieron a esta parte en Mateo 24, ¿se acuerdan que decíamos que es una referencia de doble, hay referencias de doble o triple cumplimiento? Obviamente, ciertamente esa parte de esa persecución empezó en el año 70, pero no hicieron caso, no salieron, no se fueron al monte, como les dice, ¿no? Huyan, dice, y que no sean día de reposo. Sin embargo, se refugiaron en el templo, y esto causó que para sacarlos de ahí se incendiara el templo. Muchos dicen que fue propiciado, otros dicen que un soldado ya borracho romano prendió fuego a una parte y de ahí pues empezó a quemarse todo el templo, ¿sí? Entonces, es en relación esto, pero ahora también quise tocar esa parte. Pero ahora fíjese, acabamos de ver de Esteban, y ahora acabamos de leer también en Hechos 9, que Saulo llevaba las cartas, y luego sabemos lo que sucede después, que se le aparece Jesucristo en el camino, ¿cierto? Fíjate, aquí esta parte que acabamos de leer de Mateo 16, 22, me suena a lo que le pasó a Pablo, y a lo que le ha pasado a muchos. Vamos a hablar de aquel hombre que en aquella región africana, que nació ese himno de he decidido seguir a Cristo. Se supone que es una familia que está ante un mandatario, por así decirlo, ¿no? O ante un jefe, que es el jefe de esta tribu, ¿no?
y que empiezan a matar a su familia y al último lo matan a él. Y la palabra dice que serán llevados ante los gobernadores y los van a entregar. ¿Por qué? Por causa de Jesucristo. ¿Qué le decía este líder de esta tribu? Niega a Jesucristo. Fue entregado este hombre a un líder que le decía niega a Jesucristo y fue muerto. Este hombre fue parte de la iglesia, es parte de la iglesia y ahora, como acabamos de ver hace rato, no está terminado el libro de los Hechos. Entonces este hombre junto con Esteban, ahora está este registro de este hombre que junto con su familia fue matada. Pero también me suena, porque te digo que me suena a Pablo. No Pablo cuando le dice a Ananías, no, ve, úngelo. Ve a abrir su vista, porque instrumento escogido me es él. Pero también le voy a mostrar lo que es necesario sufrir por causa del evangelio. ¿No fue entregado en las sinagogas, Pablo, azotado? ¿No fue llevado ante reyes? Dice, porque los van a entregar a los concilios en sus sinagogas y los azotarán. ¿No lo querían matar a Pablo? ¿No lo tuvieron que descolgar desde un inicio en una canasta y mandarlo a Antioquía? Fíjate, o sea, ¿desde cuándo es la persecución? ¿No fue llevado Pablo ante gobernadores y reyes por causa de mí, dice, para testimonio a ellos y a los gentiles? ¿No es Pablo el apóstol que va dirigido a los gentiles? Fíjate cómo va relacionado esto, cómo pareciera que en Mateo 10:16 le estaba hablando a Pablo y a lo que iba a sufrir, ¿sí? Y que, como te digo, Pablo es parte de la iglesia, así como tú y como yo. Así que si tú eres discípulo y decides llevar la palabra de Dios, no sé si un día vayamos a estar frente a las autoridades pero si nos toca, aquí tienes la enseñanza. Persevera hasta el fin, nos toca perseverar hasta el fin. Ahora te quiero hablar de un testimonio también. No sé si tú sepas lo que pasó en Chiapas en el año 1981. En una región llamada Chamula, ¿sí? De hecho, te sugiero que veas esa película, es de Paco del Toro. Búscala así, Chamula. Y dice ahí, me llama la atención cuando empieza la película porque dice, las escenas que vas a ver a continuación ni siquiera se acercan a la realidad. Más bien parecen una caricatura de lo que realmente pasó. Y fíjate, te estoy hablando de que la iglesia va a sufrir persecución. Está el registro de la muerte de Esteban, como ya vimos. Acabamos de ver en Mateo 10, del 16 al 22, cosas que le pasaron a Pablo y que están registradas aquí. Y cosas que le pasaron a muchos otros cristianos y que les van a pasar, ¿sí? Porque aún en la actualidad hay países donde hay pastores que han sido apresados por predicar el evangelio. Pero en el caso de hoy, este hombre que se agrega a el libro de los Hechos, este primer pastor que fue muerto en la comunidad de, ¿qué te dije? Chamula. Dice aquí que el 24 de julio de 1981 mataron a Miguel Cash-Alán, no sé si esté bien pronunciado porque es un nombre o un apellido de aquella región, Gómez Hernández. Pero fíjate lo que dice, que le arrancaron la nariz, le arrancaron la oreja y el cuero cabelludo, antes de matarlo, antes de ahorcarlo. Él es parte de la iglesia de Jesucristo y ve el tipo de persecución que sufrió. Porque, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa cuando un cristiano se convierte, cuando un mundano, cuando un gentil se convierte a Jesucristo? Deja el pecado, deja de beber, deja de robar, deja de mentir. Y esta película te explica que uno de los conflictos que hubo entre el pueblo evangélico que se estaba levantando y los líderes de aquella región era que
como estábamos hablando de los años 80, tenían todavía esta cuestión de, como si fuera una tienda de raya, todas estas prácticas, y entonces, sabes que tienen que hacer fiestas a los santos, ¿no? Al santo patrono le llaman ellos, y que tenía que haber un mayordomo, y si ese mayordomo no tenía dinero, entonces los ricos le decían, te presto, pero cuando se llegue el tiempo de recoger tu cosecha me vas a dar una ganancia. No, pero es que ya tengo comprometida cierta parte, o sea, ya no queda para, no te preocupes, yo te presto, y entonces la gente siempre estaba endeudada, entre también que pues porque toman, ¿no? Y todo ese contexto cultural, pues los tenía así sumidos en el dolor, ¿no? Como puede estar cualquier familia cuando está bajo el alcoholismo y bajo este tipo de dominio de los gobiernos, ¿no? En este caso un pequeño gobierno. Pero cuando empieza a entrar la luz del evangelio, pues ellos empiezan a alejar de hacer fiestas patronales, por lo tanto, pues ya no se quieren endeudar, se empiezan a alejar del alcohol, se empiezan a alejar de todo eso, ¿no? Y obviamente eso no le conviene a los del pueblo, a los líderes, porque ya no hay dinero. Y entonces empieza a haber esta persecución a causa de hablar de Jesucristo, a causa de decir que Jesucristo te ama, a causa de decir que Jesucristo no le gusta la idolatría, que el Dios verdadero dice que no le gusta la idolatría. Y eso pone a estos hombres que se levantan, y te digo, yo quise tocar este nombre de esta persona, porque de algo estoy seguro. Ahora su nombre también está escrito en el libro de Hechos, y es lo que debemos de tener en cuenta. Dice la palabra, lo leímos en el otro, porque tu galardón es grande. Así que hermano, ¿qué importa que tu vida corra peligro? Porque sabes tú que después de que mueras, vas a ser consolado por Jesucristo, vas a ser revivido, porque tenemos parte en la resurrección, como lo marca Romanos 6. Hemos sido bautizados en su muerte, pero tenemos parte en su resurrección. Así que no importa, o sea, como cuando morían aquellos de la iglesia en los circos romanos, y que decían, oye, te vamos a quemar. Sí, no importa, ¿cuánto puede durar que me quemes? ¿Cuánto puede durar que me devore un león? ¿Cuánto puedo tardar en consumirme si tú me pones como una antorcha para que alumbre tu ciudad de Roma? ¿Cuánto? ¿Media hora? ¿En cuánto tiempo puede morir un ser humano que está siendo quemado? Porque el cuerpo luego entra en shock y viene el desmayo o la muerte. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? ¿Cuánto tiempo puede tardar alguien en dispararme? O hasta lo que le hicieron a este pastor, a Miguel. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo pudieron tardar en arrancarle su nariz, su oreja, quitarle el cuero cabelludo y que lo ahorcaron? Y suena terrible eso. Pero no se compara con la eternidad, con lo que dice la palabra, que seremos llamados y que nos encontraremos en las nubes para estar para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Eso es maravilloso, o sea, realmente eso es hermoso, y es lo que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Te estoy hablando que sí sufriremos persecución, pero sabes, nuestro galardón es grande. Nos lo dice la palabra, lo acabamos de leer. No se preocupen, su galardón es grande. Y es hermoso eso. Y bueno, ahora, para ir cerrando, vamos a Mateo 24:13. Entonces, vamos a pasar ahora. Ya vimos que sufriremos persecución. Somos parte de la iglesia. La persecución hacia la iglesia vino desde la iglesia primitiva. Y estamos hablando de que el que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 24:13, hermana Fabi, y después yo leo. Amén, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok, ¿de qué habla? ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho la vez pasada? Está hablando aquí a la iglesia, está hablando a judíos que más tarde se convertirían hasta el cristianismo, les dice que perseveren hasta el fin y este será salvo. Y después se habla, dice en el 14,
será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, ¿sí? Ahí habla en el 13 habla a la iglesia que será salva si soporta estas pequeñas pruebas. En el 9, 24:9 habla también de lo que hemos venido desarrollando en esta prédica. Entonces los van a entregar a tribulación, los matarán, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué nos aborrecerán? Por predicar de Cristo, por hablar del evangelio, por hablar la verdad, por hablar de la justicia de Dios. Y dice en el 13, pero si tú soportas todo esto, como hemos visto, podríamos decirlo así, si tú soportas como Esteban, si tú soportas como Pablo, si tú soportas como Juan, si tú soportas como Pedro, si tú soportas como el pastor de Chiapas, Miguel Gómez Hernández, entonces tú serás salvo. Y eso no quiere decir que nos ganemos la salvación. La palabra dice dice el apóstol Pablo, ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, ya eres salvo, no te preocupes, ocúpate en disfrutar esa salvación que ya la tienes desde aquí. Ocúpate en predicar el evangelio, en que esta salvación se expanda, en que lo que tú has recibido le llegue a los demás. De lo demás no te preocupes, ciertamente llegará la muerte. Pero, hermanos, dice por ahí una frase, no sé de dónde la sacaron, pero dicen que hay destinos peores que la muerte. Hablábamos de que ser muertos por causa del evangelio no importa, porque tenemos parte en una herencia de resurrección por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por medio de que Él fue el primogénito entre los muertos, el primero que resucitó y regresó de la muerte. Tenemos parte en Él. Así que ¿qué importa nuestra vida? Pero sabes, hay cosas peores que la muerte. ¿No dice la palabra que cuando sea los días de la gran tribulación, buscarán la muerte y no la encontrarán? O sea, buscarán la muerte como un consuelo, un alivio al sufrimiento. Y eso es lo que sería para nosotros la muerte. La palabra de Dios dice que el morir es ganancia. Para ti, para mí, el morir va a ser ganancia. Y no importa lo que pasemos, como estas mártires de la iglesia que hemos visto, ¿sí? No importa lo que pasemos, no importa que nos acusen, no importa que nos azoten inclusive y tal vez nos toque estar en la cárcel, no importa, porque el morir es ganancia. Y como Pedro también cuando salió dice que se sintieron gozosos por sufrir agravio por causa del nombre de Jesucristo. O sea, qué maravilloso sería sufrir agravio por hacer algo que es más importante que cualquier estabilidad emocional, que cualquier estabilidad física, que cualquier cuidado físico hacia tu persona, que hablar de Cristo, de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que te redimió, que te levantó de esa vida de pecado que llevábamos. O sea, ¿qué importa nuestra vida cuando nuestra vida ahora está guardada en Cristo, cuando nuestra vida ahora es diferente, cuando el Señor nos ha limpiado? ¿Qué importa sufrir la muerte? Y como te decía, hay cosas peores que morir, que darse a la gran tribulación. Por eso tú y yo debemos de preocuparnos por preservar hasta el fin, por estar listos, por ejercitar el sentido espiritual del oído para cuando se toque la final trompeta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero si tú y yo no estamos alimentando esa nueva criatura, no estamos desarrollando el sentido espiritual, entonces no podremos llegar a ese fin y perseverar, porque no estamos desarrollando el sentido espiritual, porque no vamos a reconocer la voz de nuestro Señor cuando Él haga ese toque de la final trompeta. No vamos a poder saber, porque este toque de la final trompeta se relaciona, como dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, cuando la iglesia oiga este toque de la final trompeta, debe de reconocer que es el momento de ir por el galardón. Y no importa la muerte. Ahora, habíamos visto esta parte de perseverar al fin para la iglesia y que tiene como una relación con Apocalipsis 12. Vamos a Apocalipsis 12, 10, 11 y 12. Apocalipsis 12. Porque vamos a ver ahora qué pasó, qué habrá pasado con Esteban, qué habrá pasado con Pedro, con Pablo, con este pastor de Chiapas, Miguel.
¿Qué habrá pasado con todos los que han muerto? Con este hombre que mató a aquel líder de la tribu africana. ¿Dónde estará? ¿Qué pasó? Estoy seguro que perseveraron hasta el fin. Estoy seguro que sufrieron afrenta, persecución, pero ya tienen su galardón. Apocalipsis 12, 10, 11 y 12. Por favor, léanlo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué encuentras en estos 3 versículos de Apocalipsis 12, 10, 11 y 12? ¿Qué encuentras, hermano? ¿Qué entiendes? No sé si vas viendo lo que está pasando. Fíjate, fíjate lo que dice. Recordemos que hay una batalla. ¿Y te acuerdas lo que habíamos visto la vez pasada? Que la iglesia no puede estar esperando a nuestro Señor Jesucristo en el primer cielo, porque ahorita por el momento ahí está Satanás. Lo dice Efesios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que habitan en las regiones celestes. Cuando se da la batalla con el ángel Miguel, dice que ya no se halla lugar para ellos en el primer cielo. Dice en el cielo, pero recordemos que están en el primer cielo. En ese momento, la iglesia es llamada al encuentro y a nuestra entrevista y nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya pasó eso, dice que fue arrojado. Y ahora fíjate lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido, en el 10, por favor, la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo, porque él ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjate lo que dice. Esta voz, ¿de quién es? Sería la pregunta. ¿Y de qué hermanos habla? ¿De quién sería esta voz, hermano? ¿De quién sería esta voz? ¿Y de quién habla? ¿De Dios? No. ¿De los mártires? De los mártires, de los que acabamos de ver, exactamente. O sea, fíjate lo que dice la palabra. Oí una gran voz en el cielo que decía: ¿están viendo la batalla? ¿Ya se presenció? Ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién puede saber acerca de esto, de que son acusados injustamente? Los mártires que han muerto, los que hemos puesto ahorita como un testimonio y un ejemplo de lo que probablemente sufrirá la iglesia. No en su mayoría, pero sí algunos de la iglesia. ¿Quién puede saber esta parte de que son acusados? Ellos. Y son ellos los de esta voz que están diciendo: ya llegó el momento del poder de nuestro Dios, de que se va a dar el reino de su Cristo, el que envió. Él va a reinar y a él le dio toda la autoridad. Estos son los que hablan. Y dice, los que lo acusaban delante de nuestro Dios, y luego dice en el 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si te fijas, Mateo 24:13 dice: persevera hasta el fin. Habla de persecución.
Aquí habla de que los que lavaron su vida en la sangre del Cordero, los que vencieron por medio de la sangre del Cordero y menospreciaron su vida, ¿qué? Hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. ¿Quiénes moran en ellos? Los mártires. Mártires. ¿Sí? O sea, ahí van a estar. Ahí van a estar. Ahí son ellos, ¿sí? ¿Quiénes han vencido por la sangre? Por eso, hermano, tú y yo debemos de preocuparnos por perseverar hasta el fin, para que veas todo esto que está aquí en Apocalipsis, para que nos alegremos de que el reino se ha acercado, de que, como dice aquí, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, o sea, de su enviado, su Mesías, su Mashiach, el ungido de Dios, el que Dios envió, como veíamos Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú has creído. Entonces te tienes que alegrar cuando esto suceda. Tienes que alegrarte de esto, de poder ver esto que está sucediendo aquí en Apocalipsis, que venga este poder, esta autoridad y que finalmente venga el reino de Dios. Y bueno, para perseverar hasta el fin, hay algo que tenemos que cuidar. Vamos a Mateo 24:12. Mateo 24:12.